próximas jornadas en diciembre próximo, magnas que habrá para recordar a este brillante crítico de nuestra civilización. Sin más, les doy la bienvenida a la Casa de la Red. Mi nombre es Ricardo Ocampo, su anfitrión, y le paso el micrófono para que modere y conduzca esta mesa al doctor Braulio Ornedo, a quien acompañan Carolina Moreno y Jean Robert. Jean Robert está encargado de muchas cuestiones de estas jornadas de diciembre y de las ediciones que ha habido con el Fondo de Cultura Económica de manera muy reciente, con la obra completa de Illich, a quien por supuesto queremos apoyar enormemente a todo este equipo para que a 10 años del fallecimiento de Illich pueda su pensamiento volver a resurgir con la intensidad que lo hizo hace tantos años en el centro que fundara aquí junto con Le Mercier y con Méndez Arceo. Yo quiero agradecerle al doctor Ornedo que haya organizado esta mesa y sin más los dejo con él para que vean el sitio web que se ha establecido sobre Illich y que ellos les cuenten las pertinencias específicas de Illich en nuestro tiempo y lo que va a ser este festejo de diciembre próximo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Joan. Gracias, Carolina. Los agradecidos somos nosotros, si me permiten el plural, mis compañeros de mesa, porque este es nuestro propósito, poder tener interlocutores en una conversación abierta, crítica, dedicada a las ideas de Iván. El día de hoy quisiera poder ofrecer más tiempo a la conversación y menos tiempo a la exposición del merólico que se sienta aquí enfrente y que suele acaparar en las presentaciones de cierto tipo la palabra. Nuestra intención es poder conversar sobre el pensamiento de Illich y tendremos breves intervenciones, en realidad tendremos intervenciones conforme ustedes mismos vayan propiciando la conversación, pero hemos preparado para ustedes un acercamiento, tratar de responder quién es Iván Illich. Y para eso quisiera proponer, a demérito de la producción, de la transmisión, o mejor los prevengo porque esto no está contemplado en las condiciones, es quizá un reto para poderlo realizar, pero quisiera hacer un primer acto, un primer cuadro en esta presentación del día de hoy con una lectura que me temo que con los altibajos del voltaje en mi particular caso resultará difícil porque como había esa intención les tengo preparados un comercial, un comercial, una invitación a leer en realidad. Quisiera compartir con ustedes una noticia que para algunos es muy grata, particularmente para quienes tuvimos oportunidad de colaborar en ello, y es la reciente publicación de una historia de Morelos. Una historia de Morelos que hace ya 2 legislaturas se empezó a preparar y que recientemente, hace unas semanas, finalmente se tuvo el 9º de los tomos de esta edición. Es una edición publicada por el Congreso, por la 59ª legislatura y de ahí en adelante. Y pues la noticia que quiero compartir con ustedes, además desde luego de la necesaria invitación a la lectura, porque conversar sobre Illich será nuestro propósito en esta mañana, pero leer a Illich es el objetivo que nos hemos propuesto hace algún tiempo, un grupo de lectores simplemente interesados en compartir el pensamiento de Illich. En el sitio web www.ivanillich.org.mx hace casi 10 años empezamos a publicar la obra de Illich, que se conoció, que se empezó a difundir
en los años finales de los 60 y durante los años 70, muy significativamente. La primera obra de Illich, una de las primeras obras, la que le da un gran renombre en ese momento, a principios de la década de los 70, la sociedad desescolarizada, lo convierte en un personaje que tiene réplicas a lo largo y lo ancho del mundo. En los diferentes centros de pensamiento, al publicarse algunos de los artículos, al publicarse este primer libro de manera masiva, causa un impacto tal en el público lector que empieza a tener réplicas en ambos sentidos, y esto propicia que sus siguientes publicaciones, La convivencialidad, Energía y equidad, Desempleo creador y muy significativamente Némesis médica, que cerraría en un primer ciclo de la obra, de la publicación de Illich, se dan como ese gran boom, si es válida la licencia, del pensamiento de Illich en el mundo. Después, y muy particularmente en nuestro país, y enfatizo en nuestra ciudad, Illich pasa a ser uno más de los desconocidos en la larga lista de los pensadores. Sin embargo, sus ideas empiezan a permear en diferentes lugares del mundo y en diferentes tipos de influencia. Por ejemplo, hay un gran equívoco que en mi discutible opinión es benefactor de la idea de Illich. El equívoco es que a Illich se le considera como un reformador de la educación, como alguien que dedicó su obra a hacer propuestas en relación con la escuela, debido a la popularidad, les decía antes, que en su momento tuvo la sociedad desescolarizada. Este equívoco, pensar que Illich es un reformador educativo, es alguien que se ocupó particularmente a lo largo de su vida intelectual en cuestiones educativas, este equívoco resulta benéfico en el sentido que ha dado origen a cierto tipo de movimientos que son illichianos, sabiéndolo o sin saberlo. En los Estados Unidos, en Canadá, en España, y particularmente quiero señalar un caso en Latinoamérica, en Colombia, existen diferentes movimientos de homeschoolers, familias que educan, que asumen el compromiso de educar a sus propios hijos, no mandándolos a la escuela, no quitándoselos de encima, como una manera de entender que las ocupaciones de ambos sexos exigen la separación o el ceder la responsabilidad de la educación de nuestros hijos a otros. En el caso de Colombia en particular, lo quiero tomar como ejemplo, porque a diferencia de lo que sucede en nuestro país, a diferencia de lo que sucede en México, ahí está constituido en Bogotá un movimiento de padres de familia que no mandan a sus hijos a la escuela, que son homeschoolers en Bogotá y en diferentes lugares en este país. En España, por otro lado, existe una Alianza para la Libre Educación que agrupa a las familias que tienen esta intención, que tienen este compromiso en la relación con sus hijos. Todos ellos son illichianos en el sentido del equívoco del que hablaba hace un momento, porque piensan que Illich se ocupó de buscar alternativas a la educación sin escuelas. Sin embargo, el propio pensamiento de Illich, este equívoco benefactor al que me refería antes en términos de un oxímoron, de una aparente contradicción, pero que pretendo salvar en la exposición del argumento, es todo un movimiento, todas líneas de investigación en el Instituto de Investigaciones Educativas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Llevan ellos organizando un lustro de encuentros internacionales con este tema. Illich no solo se ocupó de la educación,
sino que utilizó a la escuela como un ejemplo para un análisis más amplio de la sociedad, que incluye a la escuela, pero que incluye también nuestros hábitos de vida, lo relativo a el cuidarnos a nosotros mismos y curarnos a nosotros mismos. Esa vieja conseja de la filosofía en la tradición del pensamiento occidental que establece estas recomendaciones básicas. Recordarán ustedes allá en la entrada de Delfos, en el oráculo, esta era una recomendación que se tenía a quien consultaba a los dioses sobre el destino. El destino, a propósito, dice Borges, es esa cosa de la que nada sabemos, excepto una, su insondable aparecer en nuestras vidas. Por razones de destino, en este sentido azaroso, en este sentido de incertidumbre, de no planeado, conocí a Iván Illich, por razones que llevaron a una especie de urdimbre entre diferentes acontecimientos en mi propia existencia. Por una parte, tener 20 años, por otra parte, iniciar una carrera en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Inmediatamente después, cuando yo estaba cursando el segundo semestre, empezando el tercero, se dio un movimiento en esa Escuela Nacional de Arquitectura, que llevó a un autogobierno. Literalmente, la asamblea plenaria de alumnos y estudiantes subimos las escaleras de donde estaba la dirección. Se le pidió de la manera más cordial que las muchedumbres pueden pedirle a un funcionario universitario en los años 70, en el año 72 específicamente, y fue destituida la administración de la Escuela Nacional de Arquitectura. Se tuvo que ir a refugiar, ironías del destino, a la Academia Militarizada México, que tenía unas instalaciones por el desierto de los Leones. Esto es, había dos escuelas nacionales de arquitectura, una, la oficial, que tenía su sede fuera del campus universitario, en una academia militarizada, y la otra en la ciudad universitaria. Sumemos algebraicamente tener 20 años, ser universitario y vivir el movimiento del autogobierno como una experiencia directa que lleva a que ya no hay materias, aquí ya no hay clases, a que ya no sabe uno qué es lo que sigue en esta rutina adoctrinadora que es la trata escolar. Estamos convencidos de un criterio en el que hay que tener un trato especial por grupos de edad y mantenernos culiatornillados, perdón por el exabrupto, en un pupitre que garantice que nos portamos bien y que tenemos una buena trayectoria en esa función fundamental que tiene la escuela, que es crear buenos consumidores. Finalmente, mientras mayor el número de créditos que uno agrupa, eso sí, la institución en donde uno tiene esos créditos están directamente relacionados con las condiciones de trabajo en ese sueño guajiro que es el empleo. Eso es materia de otra discusión, y quisiera centrar, para poder dar pie a las intervenciones de mis compañeros, redondear esta semblanza de cómo al azar conocí a Illich. Los 20 años, el autogobierno, Jimi Hendrix y Janis Joplin, y una serie de factores que llevaron a que una vez en las islas, en el terreno libre y machín de América en ese entonces, tenía una especie de oportunidad. Se había dado lo que empezó a ser frecuente, de esas viejas peripatéticas charlas socráticas, donde la gente conversaba de repente en un lugar bajo un frondoso árbol, con el viento que permitía tener una buena ventilación y con la mejor iluminación posible, que era la del sol. Un maestro, Rolando Barona,
maestro de diseño industrial en aquellos entonces que ejercía la cátedra socrática, sin programa, sin horario y con esa maravillosa oportunidad de lo que ocurre al azar, comentó que en Cuernavaca estaba sucediendo algo singular, que era muy importante que lo viéramos vinculado a lo que nosotros estábamos viviendo en el autogobierno. Pues resulta que ese algo singular era el CIDOC y los seminarios que ahí se convocaban. El primer encuentro con el CIDOC fue aplastante en el sentido de ponderar el tamaño de mi ignorancia. Desde luego, yo no sabía ni quién era Paulo Freire o Peter Berger o Eric Fromm o Víctor Urquidi o Ramón Chirao o una larga lista de personajes que se veían ahí, y que yo, entre el pasón y la convicción anarco-guadalupana, pues veía como una especie de alucinación colectiva en la que yo estaba participando en una especie de viaje de hongos, pero de los de larga duración. Long play. Y esa referencia, Iván Illich, esa primera visita que organizamos un grupo de anarco-guadalupanos, porque era una tendencia paródica dentro del movimiento del autogobierno, donde las diferentes tradiciones del pensamiento político de izquierda pues tenían clara manifestación. Esto aunado a un hecho que me parece importante, aunque venga un poco al margen, de la forma particular de organización de la Escuela Nacional de Arquitectura en ese entonces. No era una escuela donde todos los del primer semestre compartían las mismas condiciones. Bueno, cuando yo ingresé, sí, primero y segundo semestre funcionaba así. Pero en adelante había una federación de talleres. Había diferentes núcleos. De hecho, la propia concepción arquitectónica era la de talleres sembrados en un jardín y un gran edificio con una concentración de aulas. Proyecto arquitectónico de don José Villagrán García, que funcionaba hasta donde uno lo puede ver, a pesar de ciertas orientaciones discutibles y de ciertas condiciones paisajísticas igualmente que en su momento no tendrían, pero que sigue funcionando de manera adecuada. Una federación de escuelitas, desde los predecesores del ambientalismo en los años 70, que tuvieron una clara influencia de un pensador raro que recordaba el nombre de un título de un escritor ruso, un tal Iván Illich, y que era frecuente. Incluso en algunas ocasiones la situación llegó a extremos de verdadera farsa, en el mejor sentido. Confundir a Iván Illich con Vladimir Ilich, Juliano Lenin, que era frecuente, que no tenía idea quién era Iván Illich, y a lo único que sí le sonaba era como al nombre que medio conocía del popularmente conocido Lenin. Entonces, esta situación del azar, esta situación de lo no planeado, de lo no establecido a través de una currícula predeterminada por alguien, son los componentes que vienen a la urdimbre, al tejido de lo que Iván en algún momento habla sobre las tramas educacionales que no son programadas, que no son sino encuentros en libertad de afines para poder compartir esa gran cosecha de Alfonso Reyes, de que todos lo sabemos entre todos. Este factor del azar, este factor de lo no previsto, es una de las características de la conversación sabrosa,
de la conversación que se comparte con los otros y que es un mutuo reconocimiento de las simpatías, pero también de las diferencias. Y que se tolera la diferencia del otro con gustosa animosidad, porque esa simpatía de vernos en el otro, por diferente que sea, es un factor fundamental de nuestra convivencia entre pares, entre iguales. Tramas educacionales donde la conversación libre, la lectura abierta y el discipulado, esto es aprender a hacer con los que saben, haciendo. Un oficio técnico, como se conocía en ese entonces, se concebía mejor a la arquitectura, pero requería tener ciertas habilidades que algunos ya manejaban y que era más fácil ver, hacer, que en el pizarrón entender lo que era el fenómeno arquitectónico. La educación, entonces, es un reto que tenemos como un gran reto cultural en nuestros días. Seguimos creyendo y practicando, y algunos hasta pagando, en términos de cálculo de inversión, cuotas escolares, delegando en alguna medida, desde la total hasta la parcial moderada, el hecho de que la educación de nuestros hijos le corresponde a otros. La gran oportunidad que da este equívoco al que me refería al principio del pensamiento de Illich es replantearnos el fenómeno de la educación como una equivalencia a la escuela, a la escolarización. No toda educación se da en la escuela, y eso nos consta a quienes hemos intentado ser padres, a quienes hemos intentado ser compañeros, a quienes hemos intentado ser hermanos, a quienes hemos intentado las cosas más preciadas, las cosas amigos. Esta profunda inquietud que el pensamiento de Illich causó en un veinteañero anarquista, anarco-guadalupano, lo reconozco, ahora ya está con simpatía. O las diferentes tribus que componían el espectro del pensamiento políticamente correcto en el contexto universitario. Sirva esto entonces como una invitación a una lectura, les decía yo al principio, en el noveno tomo de la historia de Morelos, Tierra, Gente, Tiempos del Sur, coordinado por el doctor Horacio Crespo, y en el 145, no me atrevería a decir expertos, porque entonces me daría una vergüenza terrible hablar de mí como experto, porque lo que intento permanentemente a partir de la primera vez que vi a Iván es hacer especialista en no ser especialista. Entender que la arquitectura no era un fin que colmaba todas las aspiraciones de ese veinteañero que era, sino que había algo más que en una final anécdota quiero compartir con ustedes. El primer semestre, en la entrada a la Escuela de Arquitectura, tuve la oportunidad de oír en las últimas ocasiones que se presentaba en vivo a José Villegas García, a ese sabio teórico de la arquitectura del siglo XX, quizá el más destacado en ese orden de ideas de nuestro siglo mexicano, oír lo siguiente. Veía un auditorio lleno de pelones, porque mi generación fue la última que se ejerció sobre nosotros el acto, uno de los actos salvajes que se acostumbraban en las parradas en la arquitectura, que eran proverbialmente interesantes. Había experimentos casi de campo de concentración, como el bulódromo,
algún día les podría platicar en otro contexto, pero que era verdaderamente humillante e incluso agravante físicamente. Pero bueno, un auditorio lleno de pelones y se asoma el maestro Villagrán así, con su vejez, con sus arrugas, con su miopía. Dice: ah, muchachitos, ¿ustedes quieren ser arquitectos? Sí, de veras, todos sí. Ah, pues miren, váyanse al otro lado, crucen el campus de la universidad y váyanse a ser humanistas. Estudien historia, estudien filosofía, estudien estética. Ya cuando sean humanistas, entonces sí regresan a esta escuela y se ponen a estudiar arquitectura. Porque nada de eso lo van a entender aquí. Eso, claro, era una visión de un gran sabio como era don José Villagrán, pero también era un reconocimiento autocrítico de lo que prevalecía en la enseñanza, en la propia escuela de arquitectura. Yo llegué a tener respetabilísimos maestros que enfatizaban que no era importante leer y escribir, que lo importante era la mano, perdón por las sillas obscenas, que era la mano, tener la mano suelta para poder trazar, para expresar con libertad gráficamente el oficio, la materia de la arquitectura. No es sino una serie de no planeadas ideas que vienen a mi mente en esta oportunidad de empezar a conversar con ustedes. Bueno, ¿por qué lo del anuncio? En el 9º tomo, ahorita les digo la página. Bueno, es el capítulo 16, la página es la 563. El mito del progreso en el espejo del pasado. El mito del progreso en el espejo del pasado. El legado de Ivan Illich. Es un orgullo grande para mí haber podido contribuir con este capítulo, con esta semblanza, con esta aproximación a estas experiencias que ahora compartí con ustedes y que marcan por qué mi devoción al pensamiento de Illich, por qué mi entusiasta reconocimiento que ese momento de mi vida fue verdaderamente educativo. Fue verdaderamente entender qué quiere decir eso de reconocernos parte de una tradición, de reconocernos que tenemos raíces, diría Borges, si me permiten parafrasearlo, de crear nuestros propios precursores. Uno de mis precursores, lo que humildemente puedo entender de ese encontronazo cósmico que fue para mí haber conocido a Iván, es el resultado de lo que hoy podemos compartir con ustedes. Haber conocido a Jan, y con esto quisiera cerrar porque es una anécdota que no podría faltar, cómo nos conocimos y algunas de las osadías que emprendimos juntos. El movimiento, la Escuela Nacional de Arquitectura, el autogobierno, se organizó para que en lugar de clases, para que en lugar de materias, aunque las había en diferentes momentos de diferentes áreas, pero no se trataba de tener clases, sino de enfrentar proyectos en la realidad nacional, de entender lo que pasaba, de entender cómo la gente hacía su propia casa, cómo resolvía sus propios sistemas de manejo de aguas. Esto es conocer la realidad nacional y establecer un punto de contacto con un proyecto en particular. Pues ahí tienen que los anarco-guadalupanos que iban al CIDOC escogieron la colonia Rubén Jaramillo en el municipio de Temisco.
La colonia Rubén Jaramillo, para aquellos que no conozcan la historia, era una toma de tierras encabezada por el Güero Medrano. El Güero Medrano, un personaje polémico y memorable por eso mismo, era el líder de una especie de célula maoísta trotskista, si vale el oxímoron de nuevo, que tan eran congruentes que tenían vínculos con el ejército de los pobres y que eran un punto de avanzada en los movimientos sociales de nuestro país en ese momento en relación con el juego, con el poder. Los terrenos que se habían tomado eran ni más ni menos que de un exgobernador y de un hijo de un exgobernador que ahí los tenía como reservita para el negocio cuando se ofreciera. Se tomaron, se estableció una relación de poder, movimiento social que no tiene claro una base de poder desde la cual negociar, pues no hay nada que negociar. Y en la colonia Rubén Jaramillo lo tenía, porque era parte de la expresión de los movimientos sociales, incluso armados, que había en nuestro país en ese momento. En la colonia Rubén Jaramillo era una comuna práctica, organizada, con un liderazgo sumamente carismático y sumamente práctico también del Güero Medrano, que empezó a hacer la traza sobre terrenos bastante poco amigables. Terreno pedregoso, se le sigue conociendo como la nopalera. Entonces ya ustedes dirán cómo estaba desbrozar esos terrenos. Las brigadas eran capacísimas, se empezó a trazar, y ahí cuando un encuentro con Jan en el CIDOC, le platiqué del proyecto. Pues el suizo recién llegado que hacía bancos de los suizos, dice, no, pues sí le entro, a ver, vamos. Y ahí nos tienen planeando la tortillería colectiva, la panadería colectiva, haciendo cálculos sobre las rodillas de los esfuerzos, de las condiciones estructurales, de las posibles soluciones, con lo que teníamos en la práctica de estar sentados enfrente e imaginarnos qué se podía hacer con esas piedras, con esas ruinas. Cantábamos canciones que le pediría ya que para pasarle el micrófono pudiera rememorar y dar comienzo a su participación. No voy a cantar las palabras. Derrocaremos al mal popopom. No quiero pronunciar la palabra, porque si no nos van a perseguir. Claro, perdón, nos están transmitiendo. ¡Qué barbaridad! No, por eso. Ya no se rojo aquí. Bueno, retiro mis palabras y además no dije ninguna palabra peligrosa. Ahora, ¿me pasas la palabra? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo me das? No, hay un... 3 días, ¿te parece bien? No, 20 minutos. Lo que tengo es que, no, lo que celebro es que lo que preparamos está saliendo mucho más sabroso. La intervención de Braulio me hizo pasar otra vez por un síndrome agudo de algo que se llama en alemán ein Aha-Erlebnis, o sea, una experiencia. Me cae a uno el 20 y de repente, oyéndolo, me di cuenta que había una especie de carácter común a la gente que se deja seducir o que se dejó en el curso de mis 40 años en México, de la gente que se dejó tocar o seducir por las ideas de Illich y que entró en conversación con él, porque Illich era sobre todo
un hombre conversacional. Él entablaba conversaciones, tenía la habilidad de llevar conversaciones en más de 10 idiomas, lo que es un número un poco elevado. Casualmente, creo que no tenía ortografía en ninguno de ellos. Ortografía. Bueno, y es que a la gente que le entra espontáneamente a la conversación con Iván, había una especie de característica que él llama, ¿cómo dijiste? ¿Guadalupana? No, anarquista en el sentido profundo del anarquismo, que es el principio de asociación libre, las cosas que empiezan por abajo, que empiezan horizontalmente, en conversaciones. ¿Funciona todavía eso? Sí. No. ¿Y es necesario? Sí. A ver. Y las conversaciones con Iván, que eran distintas con cada uno. Y mi impresión cuando empecé a leerlo es que este señor dice en sus 5 cosas que se parecen un poquito a las cosas que digo cuando estoy borracho, pero él las mantiene y las fundamenta. Y en tanto a esas cosas que decía cuando estaba borracho, eso me hace pensar que quizás hay un elemento arraigado en la historia, porque yo nací, se dice que nací en Suiza, pero yo soy de una de las últimas regiones que se hizo Suiza, y no por cooptación, fue regalada a Suiza y nos hicimos un poquito suizos, si puedo usar a nosotros para tiempos tan viejos, a la mala, porque los suizos nos ensuizaron y nos quisieron hasta germanizar. Pero lo que pasó es que los germanos que mandaron, los alemanes que mandaron a germanizar, se romanizaron, francizaron, se absorbieron, la cultura los absorbió. Y antes del acontecimiento que fue, hay que decir algo de historia de Europa. En 1648 tuvo lugar en una región de Alemania que se llama Westfalia un congreso que puso oficialmente fin a esa entidad no estática que era el Santo Imperio romano-germánico, Santo Imperio romano-germánico, los famosos emperadores. Se termina oficialmente en 1648, pero no se termina de un golpe. Y luego del Congreso de Westfalia es el auge de los Estados-naciones. Pero hay franjas que quedaron no estatizadas, que no pertenecieron a un estado definitivo, tenían todavía una estructura un poco medieval, quizás un poco que recordaba los tiempos anteriores, no estáticos. Y mi región, que era la región donde vivía la tribu de los rauracos, de la cual habla Julio César en su ese famoso libro que aprendíamos en las escuelas, a lo mejor no lo aprendían. Galia está dividida en parte 3 por una microbelia de Amoquitania y terciam cum lengua que entre nuestra Galia, que es el Debelo Gallico, la historia de la conquista de Galia. Habla ahí de todas esas tribus, los rauracos, que poco antes de su conquista por Napoleón formaron una república rauraciana que duró, creo, 6 meses. Y luego Napoleón los conquistó. Yo tengo entendido que en mis pueblos los jóvenes se rompían los dientes con una piedra o un pedazo de
de leña para no ir de soldados, porque el que no tenía dientes no podía disparar, porque antes de disparar había que, lo que se llama sacar cartucho, había que quitar algo del cartucho con los dientes y poner la bala en el fusil, si no se podía disparar. Entonces los chimuelos no podían ser soldados. Entonces la gente, para evitar el ejército, o sea, la conscripción, se rompían los dientes. Y cayó Napoleón, y apenas caído Napoleón se organizó el Congreso de Viena en 1814, y cada potencia que vino a quejarse de haber perdido algo a causa de Napoleón, le dieron un consuelo, y a los suizos les dieron nuestra región. Es como nos hicimos suizos. Pero entonces nos quedamos suizos, no digo que con malas ganas, pero siempre hubo un elemento, creo que tengo que llamarlo anarquista, que sobrevolaba las cosas ahí. Tanto es así que a mediados del siglo XIX, en un pequeño pueblo relojeros, ahí se producen los relojes Longines, que sirven para los deportes. Saint-Imier se llama un pueblo, no sé, a 15 kilómetros del mío. Ahí tuvo lugar la Segunda Internacional, de tendencia más anarquista que comunista, presencia de Bakunin y Kropotkin. Y yo creo que este elemento anarquista me salía cuando estaba un poco borracho, pero cuando estaba en mis 5 era un suizo muy convencional, hasta como lo dijo Pablo, hasta como arquitecto construir bancos. Bueno, y otro acontecimiento que me marcó fue que en 1962-63 viví en Ámsterdam. Todavía no había concluido mis estudios, pero el plan de estudio exigía 2 años o un año de práctica antes del título, y yo me quedé 2 años en Ámsterdam y vi nacer este movimiento que es una prefiguración del 68 de París, el movimiento Provo. Unos jóvenes se enteraron que el burgomestre, un tal señor Van Hal, quería introducir grandes cantidades de coches en la ciudad de Ámsterdam, y tomaron medidas para que eso no pasara. Por ejemplo, distribuir bicicletas públicas en las calles, llamando a la ciudadanía de Ámsterdam que regalaran bicicleta. Las bicicletas holandesas parecen toros, pero en manubrio así se pedalea totalmente vertical y son negras. Y en una plaza de la ciudad las pintaban de blanco para transformarlas en bicicletas públicas que abandonaban en las calles para que la gente... Curiosamente el proyecto sigue funcionando, y el que lo llevaba a cabo, Lud Schimmelpenninck, sigue ocupándose de bicicletas públicas en Ámsterdam. El burgomestre logró declarar este proyecto ilegal, entonces empezaron a atacar a golpe de macamas los que pintaban bicicletas de blanco los sábados en la noche. Fue impresionante. Supieron provocar la autoridad, por eso se llamaron Provo, para que revelara su carácter violento. Por ejemplo, estaba muy orgulloso de un hecho: 2 muchachos salen a la calle con una sábana, eran anarquistas blancos, su color era blanco, no el negro, y abren una sábana frente a un policía y los persiguen, porque lo tomó inmediatamente como una bandera anarquista. Bueno, este proyecto de bicicletas en la ciudad, de luchar por los peatones, de mantener espacios para los peatones,
me marcó y dije, si jamás puedo emitir ideas en urbanismo, van a ser estas. Y no había posibilidades en Suiza, que es un país tan serio y tan... bueno, serio, me voy a quedar con eso. Y por los azares de la vida, llegué a Cuernavaca en el 72 y muy rápidamente, también por esos azares, que a lo mejor no son exactamente azares, de los cuales hablaba Braulio, no tardé en toparme con Ivan Illich. En realidad me recordé, estando en Cuernavaca, un artículo que había leído en una publicación francesa que se llama Le Nouvel Observateur, un artículo de alguien que luego se hizo mi amigo, André Gorz, Michel Bosque también se llama, de su verdadero nombre Gerard Horst, que hablaba de un extraño centro en Cuernavaca, precisamente de tendencia un poquito, ¿cómo dice? No guadalupanas, anarquistas, cuyo animador, bueno, decía, querido lector, no se lo puede definir, pero lo más preciso que puedo decir de su personalidad es que parece una mezcla de futbolista boliviano y de sacerdote neoyorquino. Y de repente, estando con Silvia, mi compañera en Cuernavaca, se nos ocurrió ir al SIDOC. Paramos un taxi, lo llevo inmediatamente, y descubrió que ella, como ciudadana de un país pobre, podía gozar de una beca y que yo tenía que pagar muchísimo, porque había toda una serie de cosas que pagar. Los que venían de países del sur recibían becas y los que venían de países del norte tenían que pagar para financiar las becas, naturalmente, también. Y no podía financiarlo, yo no tenía chamba. Entonces Silvia entró a los cursos y yo me quedé afuera. Me ocupaba en Cuernavaca los días que veníamos a SIDOC. SIDOC, el centro que fundó Ivan Illich, Centro Intercultural de Documentación, y antes del fin de los seminarios, yo la esperaba en una cafetería que se llamaba La Cucaracha. Y estaba ahí en La Cucaracha, y cuando vi entrar un señor alto, con perfil aguileño, con un gabán blanco, este señor podría efectivamente parecerse una mezcla de... etcétera, etcétera. Ajá. Y yo me acuerdo muy bien que él tomó un jugo de naranja. Y luego, mientras tomaba su jugo, empezó a ver, había poca gente ahí. Y me vio. Y cayó sobre mí como el águila cae sobre un ratón. Y yo creo que me habló primero en inglés. What are you doing here? Y apenas pronuncié dos frases, se dio cuenta que era francófono y la conversación siguió en francés. Hablaba muy bien francés. No lo sabía escribir, pero hablaba muy bien. Y no sé por qué giro del destino, porque le tengo que decir que 10 años después yo me ocupaba de construir baños secos. Introduje la letrina vietnamita a México y organicé 10 años después de ese encuentro un gran congreso de letrineros en Medellín, Colombia. O sea, me interesaba por razones urbanísticas. Yo considero que las aguas negras son una contaminación dominante en las ciudades y me interesaban las soluciones secas. Pero cuando llegó mi esposa, nos encontró involucrados en una conversación totalmente escatológica. Iván pretendía que si toda la gente del mundo escogiera
el papel del baño, todos los ríos se contaminarían por mercurio. Eso era su argumento. Y yo me pregunto si no me programó, si no tenía una especie de poder mágico, si no me programó para que después de 10 años fuera yo, como me llamaron ciertos periódicos de Medellín, Colombia, donde organizamos este congreso, el filósofo de la caca. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué decir de este primer encuentro? Se reavivaron también. Empecé a conversar con él y empecé a mandarle pequeños ensayos que yo escribía, y no sé cómo finalmente me invitaron a participar en los seminarios. Yo creo que pude pagar una parte de las colegiaturas, yo no me acuerdo en qué proporción, y se inició una conversación, y precisamente en este momento estaba redactando su crítica de los servicios de transportes, un librito de unas 100 páginas que se llama Energía y Equidad. Y ahí las conversaciones giraban en torno a los transportes, y lo que se revivió en mí fue precisamente mi experiencia de Ámsterdam, de los movimientos de calle, de los que querían mantener espacios peatonales y bicicleteros en una ciudad en peligro de invasión vehicular. Esa invasión vehicular ocurrió, pero fue muy moderada precisamente por ese movimiento. Bueno, y esa conversación que se inició en el 73, creo, bueno, solamente se acabó con su muerte. Iván murió el 2 de diciembre en la ciudad alemana de Bremen. Y ¿qué decir más? Braulio dijo con justa razón que erróneamente se había tomado Illich como un reformador de la educación, alguien como Paulo Freire, por ejemplo, que era su amigo, pero con el que no estaba completamente de acuerdo, aún si prefació ¿cómo se llama? De los oprimidos. ¿Cómo se llama su? Pedagogía de los oprimidos. La pedagogía de los oprimidos. Pero lo que le reprochaba Iván a Paulo era que, ¿cómo decirlo así? Voy a hablar como hablaba a veces era un poco complicado. Paulo Freire compartía los axiomas fundamentales con los cuales se construyen los teoremas educativos de la modernidad. Los axiomas con los cuales se elaboran los teoremas. Quiere decir que Paulo Freire comparte la imagen, el axioma de que homo est homo educandus. El hombre por naturaleza es el hombre necesitado de educación. Eso es el axioma que comparte Paulo Freire. Iván no consideraba que homo era homo educandus por naturaleza. La asociación del hombre con un proceso de educación es particular de cierta cultura. Bueno, lo que no quiere decir que no existían las escuelas antes, pero las escuelas no servían para la educación, jamás. Como lo decía Iván, que a veces le gustaba decir cosas en latín. No era porque era sacerdote, no sé por qué le gustaba, pero a veces nos remite a las raíces de las palabras. Nutrix educat, magister docet. La que educa es la nodriza. El que enseña es el maestro, magister, ¿no? Entonces, él se interesaba no en la educación,
que es cosa de nodrizas, sino en enseñar cosas. Era un señor que enseñaba siempre, enseñar, montrer, como se dice en francés, enseñar en las dos acepciones de la palabra. Y entonces se distanció un poquito de Pablo, que seguía viendo. Él lo recibió en Sidón, después que salió de su episodio de cárcel en Brasil, como también recibió a Francisco Julián, también brasileño. Francisco y Pablo se encontraron por primera vez en la cárcel, se cruzaron en los corredores, pero luego los dos vinieron a Cuernavaca. Pero Iván, y eso yo creo que es una característica que hay que enfatizar, no, ¿cómo decir? No criticaba las cosas que caen por su propio peso. O sea, jamás criticó el consorcio militar industrial diciendo el capitalismo de los ejércitos, porque se le hacía que no valía la pena. Había bastante gente que lo hacía y las cosas se caían por su propio peso. Iván se dedicaba a la crítica muchas veces de lo que todo el mundo considera bueno. Por ejemplo, hay un núcleo de creencias comunes entre el marxismo o el comunismo soviético y el capitalismo. Hay mucho en común. Los axiomas son frecuentemente los mismos, que son los axiomas de la sociedad industrial. Por ejemplo, los rusos quisieron suprimir a los campesinos. Vean el accidente o el incidente de Chayanov, un economista rural genial, que en 1937 fue ejecutado como contrarrevolucionario, porque proponía una oposición al kolkhoz, que es la industrialización del campo. Y la Unión Soviética quería divisas, quería cosas que se pueden vender en el mercado internacional, y quería mandar un hombre a la luna, y quería construir una bomba atómica, una bomba de hidrógeno, ¿no? Entonces, son lo que Braulio llamaría los mitos del progreso que compartían los dos sistemas, y eso es lo que hace Illich, o que hacía Illich, controversial y a veces difícil en los años 60, 70, en el tiempo del mundo llamado bipolar. Es que, ¿por qué criticar lo que no es criticable? Porque es bueno, el progreso es bueno, el desarrollo es bueno. Iván criticaba el desarrollo. Criticaba no tanto el capitalismo, sino la economía misma. La economía moderna, que es el predominio del concepto y de la percepción de la escasez en todos los aspectos de la vida. Y la escasez es una cosa que antropológicamente está muy cerca de la envidia. El sistema económico fomenta relaciones de mimetismo envidioso, y es lo que critica. Entonces, creo que voy a acabar con eso, para orientar un poquito los trabajos que hizo en Cuernavaca, porque el evento que estamos planeando es también una especie de conmemoración. Hace 10 años murió un hombre que en su tiempo dio fama a Cuernavaca. Cuernavaca se hizo el centro de cierta crítica a la sociedad industrial. Y la memoria de Iván Illich se ha esfumado, poca gente se acuerda de él, y hay que revivir un poquito los recuerdos de su presencia en Cuernavaca. Celebramos, un poco gracias a Braulio, hace un año. Tú siempre sabes mencionar los números ordinales del
el 40º, se dice así, para no decir el 50 aniversario. El o 59, que es no, que es lo común. el 50º aniversario de la llegada de Iván Illich a Cuernavaca. Ahorita estaríamos en el 51º. Hace 51 años que Iván Illich llegó a Cuernavaca y fundó un instituto que se llamó primero CIF, que luego se llamó SILOC, y que lanzó cierta forma de crítica. Pero tengo que decir algo para acabar, tengo que decir algo del ambiente de los años 70. Los que tenemos 60, 70 años por ahí, nos acordamos que los años 70 y también los años 60, piensen en el 68 y piensen en lo que pasó en Ámsterdam 4 años antes, eran años tolerantes a la crítica y a la crítica radical. Podemos decir que si representamos la crítica como una ola que sube y baja, estábamos en el anticlinal de la crítica. El anticlinal quiere decir la parte alta. Y 40 años después estamos en el punto más bajo. Estamos en una época de conformismo, en una época ¿cómo decir?, de autocensura de la crítica radical, porque la gente tiene miedo. Porque los padres tienen miedo que si los hijos son demasiado críticos no encuentren chamba, que vayan a estudiar y que sus estudios no sirvan para nada desde el punto de vista de las posibilidades económicas. Entonces, no te quejes, cuidado, calma, ¿no? Y entonces es un poquito lo que quisiéramos provocar, es una especie de diálogo entre el anticlinal y el sinclinal, la parte alta y la parte baja de la ola crítica. A lo mejor va a volver a subir, a lo mejor va a volver a una ola crítica radical. Hay muchos indicios que parece que está precisamente ocurriendo. Entonces, ¿qué nos puede enseñar una época crítica donde hasta la Iglesia organizó su propio aggiornamento, como dicen, su resurgimiento, su reexamen, por decirlo así, ¿no? Aggiornamiento es una especie de puesta al día, donde hubo el 68 y donde también hubo un movimiento mainstream, como decimos, convencional de cierta forma, pero que también propuso una cosa radical, que es el Club de Roma, que postuló que la producción intensiva de mercancía destruía la naturaleza y encargaron un equipo del MIT de ponerlo por escrito. El resultado fue un libro que se llamó Los límites del crecimiento, publicado en el 72. Entonces, Iván Illich, precisamente el año de la parución del reporte del Club de Roma, se levantó en Cuernavaca y pronunció la frase siguiente: más allá de ciertos límites, la producción de servicios va a hacer más daño a la cultura que la producción de mercancías hizo a la naturaleza. Y eso era otra vez alumbrar una dimensión ignorada de la producción industrial. El Club de Roma había revelado que la producción de bienes materiales, más allá de ciertos límites, porque no hay que absolutizar, destruye la naturaleza. Habían previsto hasta el calentamiento global. Y Iván dice, sí, correcto, pero no se ha visto hasta la fecha
que la producción de servicios destruye radicalmente a la cultura, ¿no? ¿Cómo? Bueno, yo nací antes de los antibióticos. Yo me acuerdo cuando el niño se enfermaba, se reunían las abuelas, las tías, las madres, y decían, bueno, vamos a ver, tiene temperatura alta, tiene 39, a menos de 40 no llamamos al médico. Eso, decía la abuela, es una de esas fiebres donde hay que poner hielo en los pies y hay que quitar las cobijas. No, en otras ocasiones había que poner cobijas, porque había que hacer salir la temperatura por sí misma. Y había fomentos, había tisanas, existía lo que los antropólogos han llamado una medicina popular, conocimientos médicos repartidos en los hogares. Eso ha sido totalmente exterminado por la profesión médica, entre otras cosas los antibióticos. Ahora una mamá lleva al niño con el médico y el médico receta antibióticos que naturalmente dañan el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, o tomamos los transportes, la proliferación de los segundopuentes, de los ejes viales, ha creado espacios urbanos en los que la caminata es imposible y la gente tiene la tendencia de tomar el vehículo hasta para los recorridos cortos, ¿no? Que es una barbaridad. No se planea la ciudad para la gente que se mueve en sus propias piernas, sino se planea para gente que se mueve como los inválidos en sillas de ruedas motorizadas. Y podemos decir lo mismo de las escuelas, que matan las ganas de aprender, que matan la curiosidad y que los conocimientos los transforman en paquetitos de bienes escasos, bienes sometidos a la ley universal en esa sociedad de la escasez. Entonces, después de esa proclamación, el programa de Illich era bastante claro: ilustrar esa tesis. Repito, más allá de ciertos límites, la producción de servicios va a hacer más daños a la cultura que la producción de mercancías hizo a la naturaleza. Y entonces escogió 3 instituciones de servicios que creo son dominantes y típicas de la sociedad industrial: las escuelas, los transportes públicos y la medicina. Fueron sucesivamente una sociedad desescolarizada, escuela, energía y equidad, transporte y némesis médica. Y en el curso de la elaboración de esos libros se elaboraron conceptos generales válidos para la crítica de todas las instituciones de la sociedad industrial. Y eso nos lleva al segundo día. El segundo día va a ser un día de clarificaciones conceptuales: la contraproductividad, el monopolio radical, el dominio de la economía, etcétera, etcétera. Y el tercer día, pues, cómo Illich introduce un horizonte nuevo dentro del horizonte abierto por el Club de Roma, los daños ya no a la naturaleza sino a la cultura. Después del 80 se dedicó a abrir un tercer horizonte, para decirlo así,
que es un poco difícil de describir, pero lo podemos hacer en relación con Polanyi. Muchas de las ideas de Ivan Illich retoman caminos marcados por Karl Polanyi, el gran historiador de la economía de la inmediata posguerra, años 40, 50, cuyo gran libro se llama La Gran Transformación, y ahí Polanyi insiste en un aspecto de la modernización que es lo que llama el cercado de los ámbitos de comunidad, the enclosure of the commons. En inglés tenemos dudas sobre cómo traducir commons. Hemos escogido los ámbitos de comunidad, podríamos decir los comunales, ¿no? La revolución industrial fue precedida por una ola de expropiación de los campos comunes, donde cada quien podía cultivar o cosechar lo que sea, frutillas, semillas o pescar, y su transformación en campos cercados generalmente para la cría de ovejas. Las ovejas producen lana. Yo creo que de ahí la asociación de la lana con el dinero, ¿no? La privatización de los terrenos. Hoy en día asistimos a un cercado mucho más sutil, que es el cercado de las percepciones. Se destruyen las percepciones genuinas de la gente, lo que Iván a veces llamaba la autocepción, la autopercepción. Él mencionaba a veces el ejemplo siguiente: va a haber un amigo que está en el hospital, oye, ¿cómo estás? Ah, eso no te lo puedo decir hoy. Recibo los resultados de los exámenes mañana, ¿no? Para ilustrar el caso de un paciente que ya no sabe cómo se siente, porque tiene que esperar las directivas de los profesionales de la salud. Y entonces, en nuestra época, efectivamente, los profesionales de la salud implantan percepciones en la gente. Y para luchar contra eso, Iván se lanzó en una magistral historia del cuerpo y historia de las percepciones. La mirada tiene una historia de la mirada sumamente interesante. El oído, que tiene que ver con la música, con las proporciones. Y el olfato. No trato específicamente del tacto ni de los sabores, pero está implícito. Bueno, eso es un poquito un panorama general de lo que vamos a discutir en esos 3 días. Les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias. Quisiera aprovechar algunas de las referencias para comentar solamente. En México, cuando se publican los libros de Iván, las versiones en español, tiene relativamente pocos lectores, pero tiene algunos agudos lectores. Me permitiría hacer una interpretación intertextual entre las ideas de Iván y las de Octavio Paz, quien, confesión de parte, relevo de prueba, se declaró lector de Illich. Dice Paz en un pasaje de Corriente Alterna: esto del desarrollo económico, me hace pensar en una loca carrera desenfrenada, entusiasta, donde todos queremos llegar antes que los demás al infierno. Nuestra fe en el progreso, nuestra compra incondicional del mito del desarrollo económico como algo indispensable para poder entrar en el primer mundo, según reza el argumento
popular, es resultado precisamente de esta autopercepción, de este considerarnos a nosotros mismos como limitados. Vamos a concluir con una participación de Carolina, quien preparó un breve documento que les quiere compartir como base para la discusión. Inmediatamente yo voy a cerrar con una breve panorama del sitio web sobre Iván, en donde ustedes pueden encontrar casi todo lo publicado por Iván en español y referencias desde luego a su obra completa y a versiones en otros idiomas. Entonces, Carolina, sí. Bueno, ya para concluir, y no para aburrirlos, ya sé que, bueno, están hambrientos ya, bueno, todos estamos hambrientos ya para empezar la hora de la comida. Me voy a permitir leer un breve texto que escribí acerca de la obra de Iván, que pues ahorita me estoy acercando gracias a que comencé a asistir al círculo de lectura que se conforma aquí en Cuernavaca, del cual les hago la invitación, es abierto pues a todo el público. Nos reunimos todos los miércoles en Casa de Braulio, precisamente para compartir experiencias acerca de nuestras percepciones, y por supuesto presidido por Jan, quien es, como se pudieron dar ustedes cuenta, un gran conocedor de la obra de Illich. Entonces, pues celebrando también como ese acercamiento, pues precisamente mi acercamiento ha sido a través de la lectura. Quiero leer un breve texto para compartir acerca de lo que ha significado mi acercamiento a la obra de Illich. La obra de Iván Illich es un sismo que ha movido una a una las certidumbres de nuestra época y ha ansiado despertar a las buenas conciencias del mundo de un prolongado letargo mental. Nadie como él supo desarmar la serie de fetiches que paralizan el pensamiento contemporáneo y cada uno de los axiomas con los que se establecen los teoremas sociales de nuestro tiempo. Lo mismo en Florencia que en Cuernavaca, en Puerto Rico o en Nueva York, Iván Illich llevó a cabo una reflexión profunda de nuestra sociedad actual. A lo largo de toda su vida construyó una de las críticas más subversivas de nuestra época, esparciendo las semillas de una rebeldía mucho más vasta y penetrante que la propuesta por los manifiestos y revoluciones de siglos anteriores. La originalidad de su obra reside en una inusitada capacidad para descubrir dimensiones inesperadas de las discusiones políticas e intelectuales, habilidad que le permitió realizar un ejercicio de crítica de la civilización contemporánea, capaz de hacer volar en pedazos cualesquiera de nuestras certidumbres. En su pensamiento se encuentra una radical puesta en duda de la mayoría de las instituciones que rigen el mundo moderno, fundadas sobre la inhabilitación absoluta de las facultades más elementales. Así, establece que la medicina, más que curar, enferma. El automóvil, más que acercar, nos hace perder más tiempo del que ahorramos. La escuela, más que educar, deforma. Las instituciones médicas, la escolarización o el crecimiento desmedido de los transportes motorizados son rituales creadores de mitos. Al constituirse monopolios radicales de la satisfacción de necesidades previamente construidas, no produce conocimiento ni igualdad, ni mejoras ni desarrollo, sino sus inversos. Convierte a los individuos en artefactos y desfavorece a más personas de las que puede beneficiar. En todos los casos se trata de una indicación que establece que más allá de cierto umbral de crecimiento, los utensilios de una sociedad, lo mismo una máquina que un aparato administrativo, generan lo opuesto de sus objetivos y se vuelven fines en sí mismos. La tecnología fuera de control, al crear ambientes donde es imposible vivir sin ciertos artefactos, ya sea los hospitales, las escuelas o los automóviles, deterioran la naturaleza, degradan las relaciones sociales, instauran una tiranía de expertos, incapacitan a las personas y las vuelve adictas de sus herramientas. De ahí su llamado a favorecer las tecnologías que, como por ejemplo el libro o la bicicleta, no suponen un consumo obligatorio ni imponen sus propios fines, sino que son puras conductoras de intencionalidad. Además de los efectos del crecimiento ilimitado de las herramientas sobre una sociedad,
Illich señaló las consecuencias simbólicas de esta expansión. La técnica modifica el funcionamiento de los sentidos y engendra cierta concepción de las relaciones personales. El hombre recibe de sus artefactos un dictado acerca de la imagen de sí mismo y de la realidad. Por eso, una imaginación tecnológica de la personalidad ha hecho posible la transición a una imagen cibernética del ego, donde la computadora ha reemplazado al libro como metáfora primordial de nuestra época. Para concebirse como un ordenador no es necesario, sin embargo, tener contacto con una pantalla. Basta con el uso extendido de términos como interacción o comunicación para referirse al encuentro con otra persona. Mediante la elaboración de la crítica y la historia de algunos fenómenos que han dibujado el rostro a nuestro tiempo, Illich fue dejando caer, como discretas gemas intelectuales, una serie de indicios para elaborar una interpretación, no solo del siglo XX, sino del significado de la civilización occidental. Illich encontró en la destrucción de los ámbitos comunitarios, debido al consumo intensivo de mercancías, la manera de desentrañar el sentido de la esfera de la economía respecto de la trama de las relaciones sociales y la posterior invasión de todos los ámbitos de la existencia por la lógica económica. En la subversión de su mensaje, identificó la fuente histórica de los cuidados médicos, la educación y otras transmutaciones pervertidas. En la primacía de la percepción económica, observó la pérdida del sentido de la proporción y el advenimiento del lenguaje de los valores, una lógica que no otorga ningún lugar a la práctica de aquello que es simplemente apropiado y que aniquila la posibilidad misma del bien. En sus libros, conferencias y ensayos, Iván Illich mostró que las piedras angulares de la mirada contemporánea, las nociones de educación, economía o velocidad, no constituyen más que una insidiosa colección de lugares comunes, un panteón de ídolos mudos, inmunes en apariencia al razonamiento y la evidencia. De sus cuestionamientos no se desprende una apología de la reacción ni una utopía nostálgica, sino la develación del pasado como un espejo en el cual debemos confrontar nuestras certidumbres. Pero más allá de su labor de demolición, su obra es un llamado al ejercicio de la libertad creadora y una inquietante invitación a pensar. Muchas gracias. Intervención. Es sustanciosa. Decía Gracián, si lo bueno breve, 2 veces bueno. Para concluir y no dilatar más los alimentos y la convivencia y la conversación persona a persona, les hago una referencia al sitio www.ivanillich.org.mx. Lo que estamos viendo en este momento es una invitación a leer a Iván, pero también es una celebración de la amistad. Hemos organizado el encuentro El Humanismo Radical de Iván Illich para el 13, 14 y 15 de diciembre próximos. Iván murió el 2 de diciembre, de manera que la efemérides, la conmemoración es del día 2, que algo iremos haciendo en los días previos, pero el encuentro está planeado para el 13, 14 y 15 aquí en la ciudad de Cuernavaca. Son 3 días que hacen referencia a 3 momentos de la biografía intelectual del propio Iván: la época de Cuernavaca, la época del esclarecimiento de los conceptos y la época del filósofo itinerante. Tienen ustedes inmediatamente después del cartel que estamos observando la liga a la convocatoria al encuentro, en donde ustedes podrán encontrar ya a detalle, podrán leer, perdón, a detalle lo relativo. Hay una referencia a nuestro correo, encuentroillich@gmail.com, para poder establecer el vínculo del grupo que se vaya sumando por su interés en participar, la referencia a la página que vimos hace un momento, de donde partimos, y una descripción de cada uno de estos días que les mencionaba. El primer día, la época de Cuernavaca, la formulación de lo que Iván llamaba sus panfletos, sus libros harto polémicos y harto novedosos, y sobre todo harto críticos.
en cuanto a esa época, precisamente a la que hacía mención Jan hace un momento, de ese periodo del pensamiento crítico, se va sucediendo en las generaciones. Las generaciones que van conformando tradiciones del pensamiento político, religioso, educativo, cultural, van teniendo este juego pendular de haber generaciones beligerantes, como las que describía de los probos, como las de los invasionistas, como las del surgimiento del movimiento de happening y posteriormente el performance en las artes escénicas, y la oportunidad de que podamos ir viendo estas etapas en la vida de David, la segunda, clarificaciones conceptuales, y finalmente el tercer día, un nuevo frente crítico, los ámbitos de comunidad y lo vernáculo, en donde, para cerrar, viene a colación estas referencias que hacía Jan sobre los orígenes de los estados-nación, esta anécdota aparentemente no tan vinculada con el tema, pero que viene como una referencia, porque los estados-nación lo que hacen es ir combatiendo los ámbitos de comunidad, ir cercando hasta el grado infame en nuestros días que la sociedad del espectáculo ha logrado cercar nuestras propias percepciones de nosotros mismos. Esta anécdota terrible, hilarante sí, pero terrible que usa Jan, del paciente que no sabe cómo se encuentra porque no le han dado el diagnóstico, no sabe bien a bien qué le pasa, sino hasta que tiene el resultado de los análisis. Este rompimiento con la percepción de nosotros mismos, este alejamiento secundado, me autocritico por la pantalla, por ese sustituir la conversación por la interacción, por ese perder la dimensión del vernos cara a cara, de propiciar encuentros como este encuentro de conciencia, para entendernos, para hablar los unos con los otros horizontalmente, para proveernos de esta conversación que apunta al espíritu del pensamiento crítico, a la reflexión y a la acción. Muchísimas gracias por su paciencia. Ahora sí, Reinhard tiene una pregunta. Bueno, más una observación. Con franqueza, yo estoy tan interesada, porque de otro lado, Ivan Illich está muerto, hace 10 años murió, y Ivan Illich en su tiempo era un catalizador femenino, muy fuerte. Me llamó para América Latina, yo soy alemán, entre otros, entre Paulo Freire, Ivan Illich, etc. Sí, de veras. En su tiempo era tan importante para entender, para analizar, para llegar al fondo de la historia, una historia tan contradictoria, racista y de guerra fría, amenaza de bloques y de autoritarismo muy estúpido, tanto del lado de la iglesia como de un área de educación, etc. Y para mí no es tan interesante escuchar anécdotas, algo así, para divertirnos con Ivan Illich, un menú intelectual aquí. A mí me interesa con franqueza y eso me decepciona un poquito. Ustedes son pensadores muy fuertes, investigadores, y yo esperaba algo que vivimos, una traducción de Ivan Illich, si vivía hoy aquí y estaría aquí presente, que nos daría, qué lección nos daría en frente de un genocidio que vivimos aquí. Hay 1 millón de muertos, según mi investigación, no solamente 50 o 80 mil, sino, según INEGI, solamente 8% de denuncia, por miedo a la gente que la calle pico. Vivimos algo muy severo, con un pie en el holocausto, y eso no mencionado. Y Ivan Illich con certeza se enfrentaría, para entender, para saber cómo enfrentarnos. Esa es mi cuestión, no me divertía, no pasar tiempo ahorita con historias, interpretaciones y no sé, historia que era divertido con Ivan Illich. Yo sinceramente me extraño un poquito y yo espero que hasta mañana no de repente encontramos elementos algo críticos para analizar, para llegar al fondo de nuestra existencia. Un pueblo entero está, y no solamente un pueblo, es mucho más. La historia de narcoguerra
es algo que expresa una distorsión de fantasías, una historia muy severa, es un genocidio físico como cultural, como hasta filosófico que sufrimos, y yo pienso que es hora de enfrentar y desarrollar nuevos paradigmas científicos. No solamente desconectado, estamos entrando en el abismo entre ideal y real, ¿no? Gozamos lo que alucinamos, lo que pensamos, interpretamos, lo que Marx dice, los filósofos siempre interpretaron la realidad, no cambiaron. Estamos exactamente en ese problema, enfrentado un idealismo, un fantasma, tanto con droga, con teorías, es otra forma de droga, se infla la cabeza, el ego con eso. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda la historia aquí? Es un ecocidio como etnocidio. Estamos sufriendo una historia muy severa, y yo creo que como intelectuales, artistas, gente de este género, estamos convocados para pensar algo más y buscar soluciones, pero severamente. Pero, ¿no? Muchas gracias, Reina, por tu intervención. Lamentamos no estar a la altura de las altas expectativas intelectuales que has manifestado. En realidad, yo prefiero reírme, para empezar, de mí mismo antes que poner cara de circunstancia. Si hay otra intervención sería maravilloso, si no, pues creo que qué mejor oportunidad para conversar que comer juntos y que poder establecer por otros caminos este arte de el entendernos los unos a los otros. ¿Alguien más que? Sí. Retomando el espíritu de encuentro de conciencia, yo creo que el compañero, no sé su nombre, el compañero Reinhardt, sí, recuperando la intervención del compañero, yo creo que es un llamado, pues, y es un reto también para actualizar, para renovar esas formas de pensamiento que en nuestro momento nos alimentaron, nos movieron y nos apasionaron. Y yo creo que el reto y el reclamo que él está marcando es digno de retomarse, y yo lo veo como un reto, pues, un reto para ir más allá de explicarnos una realidad presente y proponer en un momento dado caminos para transformar esa realidad. Yo creo que es digno. Agradezco también mucho, me encantó la intervención de ustedes tres, pero creo que también es digno de retomar ese espíritu, porque es el espíritu que finalmente, supongo, movió a Illich a proponer esa visión transformadora y subversiva de la realidad. Pues, mire, yo creo que Reinhardt tiene razón y al mismo tiempo se equivoca. Ich bedauere sehr, dich enttäuscht zu haben. Yo lamento mucho haberte decepcionado. Y tienes toda la razón de decir que hay que hacer mucho más de lo que hemos presentado. Pero por otro lado, Reinhardt, tú no entendiste una cosa, es que nosotros somos los cocineros, hemos ido al mercado, hemos comprado elotes, hemos comprado no sé qué, tomates, papas y todo eso, y los hemos amontonado en la mesa. Pero si vienen en diciembre, son ustedes que van a tener que preparar la cocina. Quisiera añadir algo también. Para empezar, bueno, celebro verdaderamente descubrir a Illich a través de todas las intervenciones maravillosas, y confieso mi cultura profunda previa a esto, ¿verdad? Y que continúa, pero cuando uno se abre una ventana, que agradezco muchísimo, ¿no? Pero en relación un poquito con lo que dice Reinhardt, yo me pregunto si no precisamente lo que permite esta trágica realidad, indudablemente gravísima que estamos viviendo, no es precisamente un hecho como el que mencionaba Illich precisamente premonitoriamente, diciendo cómo los servicios asesinan a toda una cultura. ¿No será este asesinato cultural que estamos padeciendo el que permite ese asesinato físico? Sí. Precisamente, y en ese sentido lo que están haciendo es precisamente analizar el fundamento que permite la tragedia en la que estamos.
Entonces, bueno, pues es una de las facetas, analizar eso que nos permitirá entender la realidad, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido me encantó verdaderamente, y se me hace muy premonitorio eso, y las facetas que tocaron me encantaron, porque creo que hay otras mucho más evidentes, quizás por eso no las tocaron, quiero suponer, como la de la televisión, ¿verdad? La del sonido y los espectáculos, ¿no? Cómo se ha perdido en el transcurso de mi vida, por ejemplo, gracias al maravilloso iPhone o iPod, puede ser, el hecho de que antes yo recuerdo de niño cómo a la misma oportunidad alguien sacaba una guitarra, o si la sacaban al lado, pues ibas a escuchar las canciones de un amigo, de un familiar, de todos, y ahora pues veo más bien a los chavitos conectados con su iPod o cualquier cosa por el estilo. No digamos a la televisión, en la cual yo trabajé toda mi vida, pero cómo contribuye a imaginar la cultura, ¿no? Entonces me parece una faceta así mucho más claras, pero maravillosos los puntos y las áreas en las que ustedes lo mencionaron, ¿no? Yo sí quería agradecerles y pues qué bueno que me abren esta ventana. Muchas gracias. Sí, no más duda, yo también, bueno, creo que gracias también mucho toda esta información que yo también me declaro como neófito en todo el asunto, y por ahí me da como que a partir de este encuentro ya me he puesto a investigar un poco y veía cosas que había estado en el monasterio y otras situaciones que de repente, bueno, no sé si también se van a exponer más otras situaciones y conocer más también del trabajo, o está planteado nada más para estos 3 días con este trabajo, conoceremos también un poco más, y también se me hace muy interesante lo que dice Rafa, ponerlo en la agenda, ¿no? Y agendarlo como grupos de conciencia y como en un activismo en el cual también yo estoy trabajando, y poderme sumar en este tipo de agenda de una visión para buscar y poder integrar como artistas y creadores, y en mi caso con el trabajo con los niños también soluciones en este momento para poder actuar hoy. ¿Cómo decía eso? Estamos trabajando en la neblina, no sabemos bien quién va a participar. Hace 5 años organizamos un evento sobre principios mucho más fáciles. Lanzamos una convocatoria internacional, tuvimos un equipo de traducciones simultáneas y entonces presentamos lo que los que querían exponer mandaron, o sea, la gente mandó conferencia y el evento se estructuró a partir de las conferencias que se propusieron, con quizás la desventaja que había conferencias que estaban un poco fuera de tema. Por ejemplo, tuvimos una exposición absolutamente brillante sobre los cambios en la pesca al bacalao en Terranova. No digo que no tenía relación, pero no era muy evidente la relación. Y esa vez decidimos proceder en forma distinta, es un poquito un experimento. Proponemos, son 3 días, son aproximadamente, pensando en 5 o 6 conferencias por día, son entre 15 y 16 ponencias en total, en 3 días. Y entonces ya sabemos, naturalmente sabemos cuáles son las obras de Iván, cuáles son las de la primera época y de la segunda, etcétera, etcétera. Entonces realizamos sinopsis que se pueden leer en 15, 20 minutos. Y decimos lo siguiente: la sopa la vamos a hacer nosotros. La sopa se concretiza en las sinopsis que preparamos. Y si no hay ofrecimientos mejores, la presentación, que va a durar 1 hora, la presentación típica, va a empezar con una lectura de la sinopsis y luego un debate. Vamos a discutir del tema. Por ejemplo, si tomamos el primer libro, la sociedad desescolarizada, bueno, hay una sinopsis que pueden consultar en el sitio, están todas en el sitio, ¿sí? Y eso es lo que vamos a discutir, digamos, la primera hora del primer día, ¿no? Ahora, si alguien dice, sí, leí bien esa sinopsis, pero a mí me gustaría, yo también leí la obra, a mí me gustaría presentarla yo
en vez de leer la sinopsis. Entonces, ofrezco una conferencia que puede durar 40 minutos, 30, 40 minutos, se reduce un poquito el tiempo de debate y entonces anunciamos un conferencista que va a presentar el tema de una sociedad desescolarizada. Ya tenemos 6 propuestas, o 7, o más. El problema en un momento dado va a ser la selección, porque no podemos oírlas. A lo mejor vamos a tener más propuestas que posibilidad de acomodarlas, ¿no? Pero queda la libertad de ofrecer ponencias. O sea, no imponemos un equipo de conferencistas, sino que se tienen que manifestar a partir del público y de los lectores. Con el deseo de nuestra parte que se presenten las propuestas de ponencia antes de fines de octubre. Sí, quisiera aprovechar para demostrarles el lugar donde están a su disposición estas sinopsis de la obra que permiten tener un acercamiento previo que precisamente propicie la discusión, la conversación acerca de las ideas y bueno, reiterar que nuestra intención en este momento no pasa de ser una invitación a leer a ellos. Entonces, aquí están, sí, inmediato que doy la palabra. Están para el primer día las sinopsis correspondientes, para el segundo día, para el tercer día, las que están en blanco están pendientes de publicarse, las que están en color ya están disponibles en este momento. Sí. Por ejemplo, la de Nemesis seleccionada. Entonces pueden encontrar ahí todas las invitaciones a leer que permitan la conversación y la reflexión y eventualmente la identificación de alternativas como sugiere una práctica urgente ante una realidad lacerante como la que sin duda vivimos. Entonces, bueno, además les agradezco mucho las conferencias, como siempre un placer. Quería solamente como enlazar un poco lo que se dijo ayer y lo que se dijo hoy de la mesa, porque ayer se hablaba de esta cuestión de retomar identidad individual, el contexto, la tradición, el movimiento y todo lo que podría significar hacer una visión de construir, de hacer acciones, una visión no solamente de la reflexión, sino de construir en lo concreto nuevas formas, ¿no? Los servicios, es cierto, destruyen la cultura, mas sin embargo, hace poco hubo una red de internet en la que se dedicó un hombre israelí a subir y a declararle a los palestinos: yo no los odio, yo no quiero hacer la guerra contra ustedes, yo no quiero lanzar bombas. Y que en un día, en 2 días, ya había 6.000 gentes diciéndole a los palestinos: yo no los odio, tampoco los odio, ¿sí? Mi intención no es matarlos hoy, ¿sí? Y entonces esa reconsideración del servicio está presente a partir del movimiento que hagamos con este servicio. Tú estás utilizando el internet de una manera disciplinada, diría yo, en tanto que invitas a la lectura aquí en la imagen, ¿no? Entonces habría que pensar que hay como resquicios o lugares donde la conciencia o nuestro propio movimiento de conciencia podría llevar a llevar acciones inimaginables, ¿no? ¿Verdad? Sí. En el Consejo de Ancianos, en los consejos de salud. Saben de dónde vengo y entonces saben por qué digo que sí hay movimientos que pueden transformar. Yo creo que hay que añadir, hablamos de los servicios, que lo que llamamos servicios hoy, que es un sector en expansión de la economía, es la perversión de un concepto cristiano fundamental. Servitium es la voluntad de los primeros cristianos de comportarse como esclavo del otro, como servidor. Estoy totalmente a tu servicio, quiere decir, estoy dispuesto en darme a ti. Es el acto gratuito por excelencia. Lo que en griego se llama diaconía. Diaconía es lo mismo que servitium en latín. Entonces, ve la diferencia entre lo que es
el acto económico por excelencia, no gratuito, es el servicio profesional, que es la corrupción del acto gratuito por excelencia, y se juega constantemente sobre esa ambigüedad. Uno de los conceptos de los últimos años de Iván, una cosa que trabajó mucho, otra vez nos decía en latín, no sé por qué, corruptio optimi que est pésima. No hay nada peor que la corrupción de lo mejor. Creo que es en esa... Y muchas cosas, hoy en día muchas instituciones y muchos conceptos de la modernidad juegan con esa ambigüedad. Bueno, si no hay más intervenciones, reiteramos la invitación a leer, a conversar, a convivir en paz las diferencias. Muchas gracias a todos ustedes por su participación.